Pero bueno, gente. ¿Os imagináis a Can Yaman no siendo Sandokan? Sí, sí, habéis oído bien. El bombazo que ha saltado es que el mismísimo Can Yaman, el actor que nos tiene a todas suspirando, habría dicho que no a uno de los papeles más esperados de su carrera. Y no, no es un rumor cualquiera, esto parece tener más tela de la que pensamos. Porque a ver, Sandokan. Un personaje icónico, de esos que marcan un antes y un después. Cuando se anunció que Can iba a meterse en la piel del tigre de Malasia, las redes sociales explotaron. Todo el mundo emocionado. Yo, la primera. Pensaba, va a ser brutal. La potencia que tiene Can, la mirada, el carisma, perfecto para Sandokan. Y de repente, zas. Sale esta noticia. ¿Qué ha pasado? La verdad que nadie esperaba. Porque si algo hemos visto en Can últimamente es que busca proyectos potentes que le hagan brillar aún más. Lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en Italia, con esa serie que nos dio tantos momentos, aquellos tiempos. Y ahora, esto. Para ser honestos, a mí me ha dejado un poco en shock. Porque uno pensaría que un papel así, con tanta historia, con tantas expectativas, sería el sueño de cualquier actor. Pero parece que para Can Yaman, no lo ha sido. ¿Y por qué? Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Muchos dicen que es por su agenda, que está hasta arriba de compromisos, que no le daba tiempo a preparar un papel tan exigente. Y puede ser, que no digo yo que no, un personaje como Sandokan requiere una dedicación bestial, entrenamientos, estudios, un currazo. Pero yo sospecho algo más. Creo que Can Yaman está en un momento de su carrera donde quiere elegir muy bien qué papel escoge. No quiere ser encasillado, eso seguro. Y tal vez Sandokan, a pesar de ser un personaje legendario, le sonaba un poco a pasado. ¿A algo que ya ha hecho de alguna manera con su imagen? Ojo, no estoy criticando al personaje, que conste. Sandokan es Sandokan. Pero pensémoslo fríamente. Can Yaman tiene una presencia muy moderna, muy potente. ¿Le encajaría ese rol más clásico a día de hoy? Igual él cree que no le haría justicia, o que no le permitiría mostrar otras facetas suyas que quiere explotar. Porque yo lo que veo es que Can está jugando a ser estratega. Está buscando esos proyectos que le lancen a Hollywood de verdad, que le pongan en un pedestal diferente. Y quizás, y solo quizás, Sandokan no encajaba en ese plan maestro que tiene en su cabeza. Tal vez quiere un papel más de acción pura, más contemporáneo, algo que le permita enseñar su lado más macho pero sin ser histórico. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman tiene una visión muy clara de su futuro profesional. Y si ha rechazado Sandokan, es porque ha valorado las opciones y ha decidido que hay algo mejor para él. No es solo cuestión de fama, es cuestión de dejar huella con proyectos que realmente le representen y le impulsen hacia adelante. Es una jugada arriesgada, eso sí. Rechazar a Sandokan es decirle no a una legión de fans que ya lo imaginaban en ese papel. Pero si le sale bien, si logra algo aún más grande, pues habrá valido la pena. Lo que sí está claro es que Can Yaman no se conforma, y eso, para un actor de su calibre, es fundamental. Así que aunque nos dé un poco de pena no verlo como el tigre de Malasia, hay que reconocerle la valentía. Y ahora a esperar a ver qué proyecto tan espectacular tiene guardado bajo la manga que le haya hecho decir no a Sandokan. Vosotros, que estáis ahí al otro lado, ¿qué pensáis de esta decisión de Can Yaman? ¿Creéis que ha hecho bien en rechazar a Sandokan por el bien de su carrera? Contadme en los comentarios.